La saga de Resident Evil tiene tantos juegos en su haber que es casi imposible crear una lista de los títulos que dieron más miedo, ya que cada uno posee un estilo propio tanto en la jugabilidad como a la hora de darnos pavor. En este video me he dado la tarea de traerles esta lista del menos al más videojuego aterrador de esta serie, basándome en las experiencias propias y de los usuarios. Es por eso que no se debe tomar como opinión oficial esta lista. Así que sin más preámbulos, ¡comenzamos! Este spin-off de la franquicia Operation Raccoon City, de ritmo rápido y orientado a la acción, tiene lugar durante el brote de zombies de Raccoon City, cerca de los eventos de Resident Evil 2 y 3, pero se considera no canónico. Presenta una docena de personajes jugables provenientes tanto de las Fuerzas de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, como del Servicio de Seguridad de Umbrella. Esas dos fuerzas se enfrentan entre sí en un modo cooperativo para 4 jugadores, pero Raccoon City también incluye un juego para un jugador, aunque este último no tuvo muchos fanáticos. Y esto se debe a que el título se enfocaría más en la acción cooperativa y no en el survival horror. Es por ello que los momentos de tensión y miedo son muy escasos. Resident Evil The Umbrella Chronicles fue el primer juego de la franquicia que se lanzó después del icónico Resident Evil 4, y esto ejerció mucha presión sobre el juego de disparos sobre rieles, y lamentablemente no estuvo a la altura de las expectativas. Al igual que Resident Evil 5, la cantidad de publicidad en torno a Umbrella Chronicles fue más una maldición que un regalo. La decepción inicial empañó lo que era un sólido shooter sobre raíles, que hacía un excelente uso de los controles de movimiento de la Nintendo Wii. La mecánica sobre raíles es lo que le otorga a Umbrella Chronicles un lugar en esta lista, ya que los jugadores no tienen más remedio que seguir a sus personajes, que constantemente se dirigen directamente al peligro. En 2001 se lanzó Resident Evil Gaiden, rompiendo con el resto de la serie con un estilo de juego de arriba hacia abajo, que cambia secuencias de combate en primera persona cuando se acercan zombies. A pesar de ese enfoque interesante, esta entrega se consideró divertida, pero nada especial, y no se parece en nada a un juego de Resident Evil, aparte de la incorporación de personajes familiares y un brote viral clásico. El título tiene sus pros y sus contras. Naturalmente lo malo es su jugabilidad y nivel de dificultad, así como sus gráficos que no aportan mucho a la experiencia de un survival horror genuino, pero en detalle con su historia y nivel de exploración sí que tuvo su acierto, pero tampoco no es que destaque mucho en ello. Este juego de disparos con armas ligeras se lanzó para PlayStation 2, así como para máquinas recreativas, en colaboración con Namco. Resident Evil Survivor 2 Code Veronica es una adaptación del Code Veronica original y presenta enemigos y personajes de ese juego, así como enemigos de Resident Evil 2 y 3. El jugador puede jugar como Claro Steve Bursey en 2 modos de juego, mazmorra y arcade. El modo arcade también cuenta con un sistema de socios que permite al jugador formar equipo con una inteligencia artificial que puede brindarles un poco de ayuda adicional mientras juegan. Desafortunadamente el juego no estuvo a la altura de Code Veronica y muchos fanáticos lo consideraron repetitivo y feo, además de innecesario y carente de terror que tanto ha caracterizado a la franquicia. Se insinúa que todo es un sueño de Claire después de los acontecimientos del Code Veronica original, es por ello que lo agrego a la lista. El shooter con pistola ligera Resident Evil Survivor siempre ha sido un poco mejor de lo que se le atribuye. De hecho, los momentos de exploración y creación de atmósfera de este juego lo hacen mucho más aterrador que a la innegablemente divertida franquicia House of the Dead. Sin embargo, eso es todo lo que se puede elogiar por los elementos de terror de Survivor. Sí, el énfasis en la acción perjudica los usos de este juego, pero lo que realmente lo derriba un poco es la calidad de los modelos de personajes enemigos. Incluso los monstruos Resident Evil más aterradores de la era de la PlayStation 1 simplemente no funcionaban en este formato. A este otro shooter estilo pistola ligera de Resident Evil le va un poco mejor que a Survivor en el departamento de sustos, debido a que Dead utiliza secuencias de navegación en tercera persona que ayudan a dividir las secciones de combate en primera persona. El juego hace un trabajo mucho mejor al crear un entorno de terror efectivo. Honestamente, la primera mitad de este juego, la parte que tiene lugar en el barco, se siente más cercano a un juego de Silent Hill que a un título de Resident Evil, en términos de su estado de ánimo oscuro e inquietante y sus imágenes sucias. Si bien las secciones de combate en primera persona de Dead son mucho mejores que las de Survivor, aún no logran invocar esa sensación de pánico en la que se basan los juegos de terror de supervivencia más aterradores. Las últimas partes de este juego tampoco logran replicar esa maravillosa atmósfera de terror que hace que las primeras secciones del barco sean sorprendentemente desconcertantes.
Para ser justos con otras entradas de la lista, Resident Evil 6 no crea muchos momentos de miedo. Los diseños de los enemigos son bastante estereotipados y aparentemente tienen como objetivo atraer a más fanáticos de los juegos de disparos en primera persona que quizás no hayan disfrutado de los juegos anteriores. Sin embargo, el resultado no logró satisfacer a los fanáticos incondicionales del género. En la enorme campaña de 20 horas, es poco probable que los jugadores se sientan asustados ni una sola vez, a pesar de que en algunos segmentos los héroes se enfrentan a hordas de monstruos locos. Si te gusta el género de acción, este título sin dudas no decepciona, pero como survival horror, mejor prueba los títulos clásicos y remakes de la franquicia. Resident Evil 5 de Capcom luchó para estar a la altura de las expectativas extremadamente altas que se pusieron sobre sus hombros mucho antes de que se anunciara el juego. Sin embargo, Resident Evil 5 ciertamente no es un mal juego. En términos del factor de miedo del juego, no es un juego particularmente aterrador, aunque tiene sus momentos aterradores, como la sección del capítulo 3.1, donde los jugadores deben atravesar agua infestada de cocodrilos. También tiene más sentido narrativamente. Chris Redfield ya tiene mucha experiencia en el manejo de boss, por lo que no se sentiría igual que cuando fue a la mansión en el primer Resident Evil. Ahora es más capaz y está menos aterrorizado de enfrentarse a estos temibles enemigos. Lanzado inicialmente como exclusivo para Nintendo 3DS, que aprovechaba los terrores posibles en un juego de terror de supervivencia en 3D, Resident Evil Revelations tuvo tal éxito que luego recibió una remasterización en HD, lanzado para las consolas domésticas. Ambientada después de los eventos de Resident Evil 4, fue protagonizada por Jill Valentine y Chris Redfield. Revelations era la experiencia que el público buscaba en Resident Evil 5 y 6, y el entorno del barco fantasma del juego se convirtió en uno de sus puntos de venta más fuertes. Escapar parecía imposible, y el juego se regocijaba al arrojar monstruosidades acuáticas al jugador. La funcionalidad 3D hizo que los momentos más aterradores del juego fueran mucho más tensos, y que el horror pareciera más cercano que nunca. Resident Evil 0 contiene algunos cambios drásticos en el juego, como su sistema SAP sobre la marcha para cambiar entre compañeros. Resident Evil 0 no es el mejor juego de la franquicia, pero se centra mucho en enemigos basados en sanguijuelas que son realmente inquietantes. Otras criaturas como los lurkers estilo rana, que pueden tragarse al jugador entero, son puro combustible de pesadilla. Resident Evil 0 se gana un lugar en esta lista por su atmósfera. El hardware mejorado de GameCube permitió a los desarrolladores de Capcom crear entornos más meticulosamente detallados que nunca, lo que ayudó enormemente a que resaltaran los elementos inquietantes del juego. Uno de los títulos derivados de la franquicia de terror insignia de Capcom fue Revelations 2, un juego que recuperó los favoritos de los fanáticos como Claire y Barry, e introdujo nuevos personajes como Moira y Natalia, que un segundo jugador podía controlar. Junto con los nuevos personajes, hay una gran cantidad de nuevos enemigos, incluidos los aterradores aparecidos y monstruosidades grotescas de partes de cuerpo cocidas que están infectadas con el virus Ouroboros. Revelations 2 se destaca por presentar entornos claustrofóbicos inquietantes, así como nuevas y audaces mutaciones de enemigos de la franquicia clásica a los que el jugador debe enfrentarse. Resident Evil 3 marcó un cambio importante en la serie en ese momento, debido a la introducción de un sistema de progresión de estilo de opción múltiple, y un antagonista verdaderamente intimidante que nunca le da al jugador la oportunidad de descansar y sentirse seguro. Resident Evil 3 es una excelente entrada a la serie que está llena de sustos bien construidos. La sola presencia de Nemesis la convierte en una de las experiencias de Resident Evil más aterradoras. Hay cambios significativos entre el Resident Evil 3 original y su remake moderno, incluido convertir a Nemesis en una amenaza más recurrente que una amenaza persistente a lo largo del juego. No obstante, el remake captura el mismo sentimiento desesperado del jugador que lucha por su vida. Aunque carece del terror de los juegos anteriores, Resident Evil 4 todavía hay una capa de tensión que impregna toda la campaña. La inteligencia artificial enemiga y la gran cantidad de enemigos en la pantalla resultan abrumadoras a veces, mezclando sin esfuerzo acción y terror de una manera que otros juegos de terror luchan por lograr. Se combinan perfectamente en Resident Evil 4, creando una experiencia aterradora que no se ve opacada por las nuevas capacidades de héroe de acción de Leon. Resident Evil 4 es significativamente más grande que sus predecesores, y enfrenta a Leon Kennedy contra ogros gigantes, monstruos del lago y discípulos malvados que equivalen a un castillo. El alcance del juego y el aterrador parásito Las Plagas representan algunos de los elementos más aterradores de la serie, donde el jugador nunca está seguro en ningún rinconcito.
Es una pena que tan poca gente haya tenido la oportunidad de jugar a Resident Evil Outbreak. Este juego Resident Evil multijugador en línea no solo se adelantó a su tiempo, sino que el juego es mucho más aterrador de lo que a menudo se le atribuye. Por supuesto, muchos de los momentos más aterradores de este juego provienen de la forma en que el título en línea enfatiza los elementos de supervivencia de la serie. Los recursos son escasos, lo que hace que el combate y la exploración sean mucho más tensos, pero hay algunos sustos realmente buenos repartidos por todas partes. No es tan aterrador como algunos de los principales títulos de Resident Evil, pero es más espeluznante de lo que piensas. Si bien no está numerado, Code Veronica todavía se considera parte de la franquicia principal. El juego se destacó por sus imágenes, que supusieron una mejora significativa con respecto a sus predecesores. Las imágenes se consideraban parecidas a las de una película en el momento del lanzamiento del juego. Esto hizo que el juego fuera aún más aterrador, ya que el público no había visto antes imágenes de terror tan realistas en un videojuego. Como tal, tiene el alto nivel de calidad que se espera de un juego de la serie principal. Code Veronica está lleno de enemigos aterradores y batallas contra jefes, pero la historia en sí lo convierte en uno de los juegos más aterradores de la serie. Se adentra en un territorio psicológicamente perturbador, mientras arroja luz sobre la fracturada familia Ashford. Code Veronica no oculta que se inspiró en la película Psicosis y vale la pena. Los jugadores no deben dejarse engañar por las pintorescas imágenes. El Resident Evil original de 1996 sigue siendo uno de los juegos más aterradores de la actualidad. La falta de recursos, el entorno misterioso y los espantosos efectos de sonido crean una atmósfera aterradora independientemente de los gráficos, ya sea que uno lo juegue en Sega Saturn, PlayStation o incluso Nintendo 10, con sus rompecabezas únicos diseñados en torno a la mecánica de la pantalla táctil. Le espera un momento aterrador, el momento icónico en el que los perros saltan por las ventanas. Sigue siendo un susto de salto increíblemente efectivo. Incluso saber que se avecina no hace que la abrupta emboscada sea menos aterradora. Considerándolo todo, es un gran juego de terror, y no es de extrañar que haya generado una franquicia tan grande. El remake de Resident Evil 4 conserva casi todos esos aspectos de terror y acción que hicieron del original, el nombre familiar que era. También optó selectivamente por actualizar el juego en áreas y mecánicas clave. Si bien gran parte todavía se siente como el original, cualquiera que haya jugado ambas versiones de esta historia notará las mejoras. También agrega dramatismo adicional a la historia, y al mismo tiempo mantiene los momentos irónicos y la bravuconería de Leon. Aunque los jugadores tienen más herramientas bajo la manga y pueden moverse y disparar, el juego logra ser más difícil y aterrador que el original. Parte de lo que aumenta el miedo es que los viejos trucos ya no funcionan. Resident Evil 2 es en gran medida un título de terror de supervivencia, que conserva el ritmo lento y la tensión de la entrada de debut, pero avanza hacia un escenario más grande. El edificio del departamento de policía es tan icónico y aterrador, incluso si su diseño laberíntico no tiene sentido para una estación de policía. Aquí se introdujeron nuevos enemigos icónicos, principalmente el Licker de aspecto absolutamente grotesco. El uso creativo de dos campañas hace que el juego sea significativamente más largo que la mayoría de los juegos de PlayStation 1. Para ver todos esos escenarios posibles, hay que pasar el juego 4 veces, lo que significa que el juego tiene un valor de repetición fantástico. Resident Evil 2 fue un triunfo del diseño de terror eficaz. Los gráficos fotorrealistas reforzaron su nueva versión y aumentaron su horror, pero el original de 1998 fue más que capaz de asustar a los jugadores con su diseño artístico efectivo, opciones de juego y desagrado conceptual. Cuando se reveló que Resident Evil Village implementaría mecánicas y temas de juego similares a los de su predecesor, muchas personas comenzaron a prepararse para otra experiencia horrible, y eso es justo lo que consiguieron mientras se preparaban para otra aventura como el protagonista Ethan Winters, mientras buscaba a su hijita secuestrada Rosemary en un aislado pueblucho rumano. Cada uno de los 4 señores entrega un horror diferente, con diferentes influencias temáticas y diferentes enfoques de juego entre ellos. El resultado es una experiencia que puede inquietar a casi cualquier jugador, independientemente de su sensibilidad. El Resident Evil original sigue siendo un clásico, y es responsable de establecer gran parte de la jugabilidad, la historia y los elementos de diseño icónicos de la serie.
Aunque fue un tour de force en su momento, el horror del original de 1996 se ve frenado por sus controles torpes y sus gráficos muy anticuados. En cambio, la versión remake del original es la que ha seguido persiguiendo a los jugadores durante años. Además de ofrecer una experiencia de juego más sólida con mejores gráficos, se basa en el original en formas diseñadas para asustar a los jugadores. La inclusión de amenazas como Lisa Trevor o los zombies Crimson Head hace que el juego, que antes era inquietante, sea ahora una experiencia trepidante. Resident Evil en GameCube no solo es aterrador, sino que los gráficos también son magníficos. El relanzamiento en HD para consolas modernas ayuda a que las imágenes brillen, además de preservar el juego y hacerlo más accesible para los jugadores modernos. La idea de registrar una comisaría de policía infestada de zombies en Raccoon City como el joven y torpe Leon debería ser suficiente para asustar a la mayoría de los jugadores, pero si superan el miedo inicial y le dan una oportunidad de Resident Evil 2 Remake, se recompensarán con innumerables momentos aterradores que les provocarán escalofríos. Mezclaron la jugabilidad de Resident Evil 4 con el miedo y la tensión de los juegos originales, haciendo del clásico temporal una experiencia completamente nueva. La parte más notable de la campaña es el Mr. X, quien corretea dinámicamente a Leon y Claire por la comisaría, siendo a veces tremendamente impredecible. En una primera partida, es difícil saber desde dónde atacará. La fidelidad visual del Resident Evil Engine contribuye significativamente al terror. El único pequeño inconveniente es que las campañas no se sienten muy diferentes dependiendo de cuál atraviesen los jugadores primero, lo cual es un cambio significativo con respecto al juego original de PlayStation 1. Como era de esperar, el éxito del remake de Resident Evil 2 llevó a un remake de Resident Evil 3 apenas un año después. Sin embargo, el juego se habría beneficiado de un ciclo de desarrollo más largo, ya que le costó emular el éxito de su predecesor. Sin embargo, la decepción por el remake no debería restar valor al juego original, ya que el título de 1999 no solo es una de las mejores entradas de la franquicia, sino que también es una de las más aterradoras más de 20 años después de su lanzamiento inicial, en gran parte gracias al infame Nemesis. Ver más de Raccoon City es razón suficiente para jugar la historia de este juego. También incluye segmentos ausentes en el remake. Sin embargo, Resident Evil 3 carece de la atención de las dos entradas anteriores, a pesar de que Nemesis es un monstruo icónico. Después de una caída en los niveles de terror de la franquicia durante Resident Evil 5 y 6, Resident Evil 7 es un regreso deliberado de lo básico. El juego presenta un protagonista inexperto arrojado a una situación imposible, con Ethan Winters obligado a confiar en su ingenio y en cualquier cosa que pueda encontrar, con el fin de sobrevivir a la familia Baker y al monstruoso Molded. El juego combina los clásicos tropos de terror de juegos más antiguos con elementos de terror modernos. Después de 2 juegos de derribar zombies con armamento de alto poder, Ethan pasa la mayor parte de su tiempo huyendo de monstruos inquietantemente humanos que no pueden ser asesinados. El juego es responsable de revivir el prestigio de la serie y además aterrorizar a mucha gente. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos juegos de Resident Evil? ¿Cuáles fueron los más aterradores? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.